El vapor tibio envolvía el baño de mármol como una neblina suave, casi sagrada. Las ventanas enormes dejaban entrar la luz fría de la mañana, aquella luz que golpeaba las paredes de cristal de la mansión como si llevara meses intentando colarse sin permiso. Yo estaba allí, de pie, apoyado contra el marco de la puerta, sin que nadie lo supiera. Había bajado temprano, buscando un poco de café, un poco de silencio distinto al que llevaba medio año devorándome por dentro. Pero lo que escuché me detuvo antes de avanzar un solo paso. Dentro del cuarto, la nueva empleada, Lucía, estaba inclinada sobre la tina de cristal donde bañaba a mi hijo, mi Nico. Ese niño que, según todos, había nacido ciego. Ese niño que nunca respondió a la luz, ni a los juguetes musicales, ni a mi voz. Ese niño al que yo había sostenido en mis brazos cada noche, preguntándome si algún día podría ver siquiera la sombra de mi rostro. Lucía no sabía que yo observaba. No sabía que mis manos temblaban ligeramente, no por frío, sino por esa mezcla amarga de cansancio y miedo que me acompañaba desde la muerte de Elena. Ella solo hacía su trabajo. Movimientos lentos, cuidadosos, casi maternales. Mojaba la esponja, la pasaba por los hombritos de Nico y dejaba que la espuma resbalara, blanca como nieve recién caída. Y entonces ocurrió. Unas pequeñas burbujas, casi imperceptibles, cayeron sobre la esquina del ojo de mi hijo, y Nico parpadeó. Al principio pensé que era un espasmo, un reflejo, una coincidencia sin sentido, pero Lucía se quedó quieta, muy quieta. Observó a mi hijo con una concentración que me heló la sangre, y repitió el gesto. Apretó la esponja, dejó caer un hilo de espuma por la frente de Nico. Y él volvió a parpadear, más rápido esta vez. Yo di un paso hacia adentro sin darme cuenta. No entendía lo que estaba viendo, pero tampoco podía apartar la mirada. Y entonces escuché la voz de mi hijo. Un murmullo pequeño, ronco, tímido, casi como un soplo. Y Lucía soltó un suspiro quebrado. «¿Qué dijiste, mi amor?», susurró. El niño lo dijo de nuevo, más claro, más lento, como si buscara en la memoria una palabra que jamás había pronunciado. «Mamá». El mundo se me partió en dos. La esponja cayó de las manos de Lucía y golpeó el agua con un sonido leve, apenas un plop, pero para mí fue como un trueno dentro de aquel silencio interminable que había reinado en la casa desde la muerte de Elena. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que Lucía iba a escucharlo. Nico levantó su cabecita. Sí, la levantó, y movió los ojos. Los movió, como si buscara la fuente de aquella voz que solo existía en su recuerdo, porque Elena jamás llegó a escucharlo hablar. Antes de contarte lo que descubrimos ese día, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu mensaje puede aparecer en la próxima historia. Nico volvió a murmurar algo. Era casi un sollozo dulce, un lamento que rompía el alma. Lucía no lloró en voz alta, pero sus ojos brillaban como si algo antiguo, algo que ella llevaba enterrado en lo más profundo, se hubiera despertado de golpe. Fue un segundo eterno. Un segundo que no pertenecía al tiempo normal, sino a esos momentos en los que la vida decide cambiar sin pedir permiso. Ella acercó la mano al rostro del niño, casi temerosa de tocarlo. Y él levantó su mano diminuta, temblorosa, y la llevó hacia la mejilla de ella. No fue un movimiento perdido, no fue un golpe al azar, fue un gesto exacto, como si realmente la estuviera viendo. Mi cuerpo se tensó. No respiré. No podía. Lucía movió su mano a la izquierda. Los ojos de Nico la siguieron. Lentamente. Pero la siguieron. Movió la mano a la derecha. Él también. Y en ese instante, en ese pequeño movimiento casi imperceptible, supe que algo en toda esta historia estaba mal. Muy mal. Supe que había una sombra escondida detrás de cada diagnóstico, cada palabra médica, cada rutina silenciosa que llenaba esta casa. Una sombra que yo había aceptado sin cuestionar, porque mi dolor me había dejado ciego. Ciego de una forma más profunda que mi propio hijo.
Lucía se inclinó hacia adelante, sus labios temblando, como si tuviera miedo de romper el milagro que estaba presenciando. Puedes verme, ¿verdad?, susurró. Yo apreté los dientes. Tenía los ojos ardiendo, pero no era tristeza. Era algo más feroz. Era el principio de una verdad que no quería escuchar, pero que ya no podía ignorar. El niño volvió a estirar la mano. Esta vez la dirigió hacia el costado, hacia donde yo estaba. Mi respiración se quebró. Nico estaba mirando hacia la puerta. Hacia mí. Di un paso. El piso parecía temblar bajo mis pies. Otro paso. Y otro. Como si cada uno me acercara no solo a mi hijo, sino a algo que Eutina ha enterrado junto con a Elena. A Esperanza. Cuando llegué a la tina, Nico volvió a parpadear. No como antes, no lento, no perdido, sino como alguien que está despertando de un sueño demasiado largo. Me incliné hacia él, mis manos temblaban, mis labios también. Nico, dije con una voz que no reconocí como mía. Hijo, ¿puedes verme? El niño abrió más los ojos, y por primera vez en 6 meses, levantó su rostro directamente hacia el mío. Yo sentí un golpe en el pecho, un golpe tan fuerte que casi me derribó. Y entonces, con un hilo de voz que parecía hecho de luz y agua, él dijo: «Bien». Lucía se llevó ambas manos a la boca. Yo me quedé allí, paralizado, sin poder moverme, sin saber si llorar o gritar o arrodillarme. Porque en ese segundo entendí que todo lo que yo había creído sobre mi hijo podría ser mentira. El agua de la tina temblaba con pequeños movimientos. O quizá era mi visión que temblaba. Pero lo que sí era real, lo único imposible de negar, era lo que mi hijo acababa de hacer. Me había buscado con los ojos. Y yo supe, con una certeza brutal, que algo, o alguien, lo había mantenido en la oscuridad. Ese día, dentro de ese baño silencioso, comenzó a romperse un secreto que llevaba meses oculto bajo nuestra propia casa. Y lo que descubrimos después fue mucho más grande, más oscuro y más devastador de lo que yo jamás imaginé. Pero eso vino después, porque en ese preciso instante, lo único que existía en mi mundo era el parpadeo de mi hijo, y la primera chispa de luz que volvió a entrar en mi vida. Yo no siempre fui este hombre que se esconde detrás de paredes de vidrio y silencio. Hubo un tiempo en que la luz me seguía a cualquier parte. Un tiempo en que cada mañana parecía una promesa y cada noche un proyecto cumplido. No lo digo con orgullo, sino con el peso de quien recuerda una vida que ya no existe. Mi nombre es Mauricio Álvarez, y durante años me llamaron el cerebro dorado de la tecnología mexicana. No sé si merecía ese título, pero sí sé que trabajé como si cada minuto fuera el último. Desde un pequeño departamento en la Ciudad de México, construí, línea a línea de código, la empresa que me convirtió en uno de los empresarios más jóvenes en aparecer en portadas de revistas importantes. Conferencias, entrevistas, vuelos privados, reuniones en Nueva York, Tokio, Madrid. Todo era velocidad, expansión, éxito, pero nada de eso significó tanto como ella. Elena. Si cierro los ojos, todavía puedo escuchar su risa. Era una mezcla de campanas y brisa, ligera y luminosa. Ella tenía ese don extraño de iluminar cualquier lugar donde estuviera, incluso esos salones fríos donde se hablaba de millones, como si fueran números sin vida. Yo la conocí en un evento donde yo era el invitado principal, y ella solo estaba ayudando a coordinar la iluminación del escenario. Mas foi ela que me iluminó miña vida. Nos casamos deprisa, impulsados por un amor que parecía indestructible. Y cuando me dijo que estaba embarazada, sentí que nada en el mundo podía afectarme. Elena planeó hasta el último detalle de la habitación del bebé, desde los muebles hasta las lucecitas en forma de estrella que quería colocar sobre la cuna. «Será nuestra casa de luz», dijo. «Nico crecerá rodeado de colores, música, ventanas abiertas y esperanza». Yo prometí dárselo. Prometí construir esa casa. No solo un hogar, sino un lugar onde o amor dela pudese continuar vivendo. Pero la vida, ese arquitecto cruel, tenía otros planes.
La última noche que pasamos juntos fue en un yate frente a la costa de Ensenada. Era un viaje corto, apenas unas horas de descanso antes de volver a las responsabilidades. Elena estaba radiante, acariciándose el vientre mientras hablaba con Nico, que aún no había nacido pero ya parecía formar parte de cada conversación. El viento estaba fuerte, pero no lo suficiente para preocuparnos. Hasta que una ola, más alta que las demás, golpeó de repente la embarcación. Yo me aferré a la baranda. Elena cayó. Grité su nombre, extendí la mano, traté de sujetarla, pero mis dedos apenas rozaron los suyos. La vi desaparecer bajo el agua oscura y helada. La vi sumergirse sin un sonido. Aquel instante marcó el final de mi vida como la conocía. La rescataron, sí, pero fue demasiado tarde. Nico nació unas semanas después, silencioso, frágil, tan pequeño que parecía incapaz de respirar. Lo sostuve en mis brazos, intentando ser fuerte, pero Elena no estaba allí para enseñarme a hacerlo sin miedo. Le prometí que lo cuidaría por los dos. Fue entonces cuando los médicos entraron en la habitación con un diagnóstico que destrozó lo poco que quedaba de mí. Su hijo no responde a la luz. Sus pupilas no reaccionan. Nació ciego. Es irreversible. Escuché esas palabras como si fueran una sentencia. Como si el destino viniera a cobrar una deuda que ni siquiera sabía que tenía. Salí de allí cargando a un bebé que no podía ver nada y con una culpa que me cegaba por completo. Parecía que la oscuridad que se llevó a Elena también se había llevado a nuestro hijo. Lo abandoné todo. Mis socios, la empresa, los proyectos. Salí de Ciudad de México como quien huye de un incendio. Y compré esta mansión en los acantilados, con sus paredes de cristal que tanto le gustaban a Elena. Pero al llegar, no tuve el valor de abrir las cortinas. La luz dolía. El brillo parecía burlarse de mi dolor. La casa que Elena había imaginado como un templo de colores se había convertido en un mausoleo. Los sirvientes habían aprendido a caminar en silencio. Nadie reía. Nadie hablaba en voz alta. Y yo me convertí en una sombra. Cada mañana intentaba estimular a Nico. Luces intermitentes, móviles de colores, juguetes musicales. Pero no reaccionaba. No giraba la cabeza. No sonreía. Esos ojos silenciosos eran como pozos profundos donde nada podía entrar. Lo llevaba en brazos todas las noches y le susurraba, «Eres lo único que me queda». Pero incluso eso dolió, porque él no podía verme. Y así, en medio de este silencio que parecía eterno, hice lo que ningún padre debería hacer. Me rendí. Acepté la oscuridad como parte de nuestras vidas. Acepté que mi hijo jamás vería nada. Acepté que mi mundo había terminado. Hasta que un día, Lucía llegó a esta casa. Y sin saberlo, trajo consigo la primera grieta en esa oscuridad. Pero aún no tenía ni idea de cuánto iba a cambiarlo todo aquella mujer. Porque a veces, la luz no entra por la ventana. Entra a través de la persona adecuada. La historia de Lucía no empezó en esta mansión de vidrio, sino en un pequeño departamento en Tijuana donde el silencio también había aprendido a vivir. Antes de llegar aquí, antes de que sus pasos resonaran por estos pasillos fríos, ella era simplemente una joven que soñaba con ser madre. Y lo fue, por muy poco tiempo. Gabriel, así se llamaba su hijo. Un nombre pequeño y luminoso, como si estuviera hecho para protegerla de todo. Pero la vida, ese viento impredecible, se lo llevó antes siquiera de darle la oportunidad de conocerlo verdaderamente. Gabriel nació, respiró unas horas, y luego se fue sin explicación. Los médicos hablaron de complicaciones, de términos clínicos que nadie con el corazón roto puede entender. Lucía solo sabía una cosa: su bebé no volvería a abrir los ojos. Desde ese día, algo se apagó dentro de ella. Intentó seguir adelante, pero cada rincón del barrio le recordaba algo. El mercado donde había comprado las primeras mantitas, la farmacia donde había preguntado por vitaminas prenatales, el parque donde imaginó a Gabriel dando sus primeros pasos. Todo se volvió insoportable. Todo se volvió una herida abierta. Por eso aceptó este trabajo. Por eso tomó el primer anuncio que encontró.
Se busca empleada de planta. Mansión frente al mar. Discreción absoluta. Lucía no buscaba trabajo. Buscaba desaparecer. Cuando llegó a la mansión de Mauricio Álvarez, el viento marino golpeó su rostro como si quisiera despertarla de un sueño profundo. El aire olía a sal, a eco, a un tipo de soledad distinta a la suya. Tocó el timbre con manos temblorosas. El mayordomo abrió sin una sonrisa, sin un gesto de bienvenida. «Pase», dijo simplemente, como si su voz también hubiera sido entrenada para no romper el silencio de la casa. Mientras caminaba por el sendero de piedra, Lucía vio la fachada blanca, imponente, con ventanales enormes que parecían espejos gigantes. Pero cuando entró, nada reflejaba luz. Todo estaba apagado, como si la casa misma respirara tristeza. El recorrido fue breve. Cocina, lavandería, pasillos interminables, habitaciones impecables y frías. No había risas, no había voces, solo pasos que se perdían en el eco. Entonces vio las fotografías. Retratos de una mujer bellísima, de mirada cálida, con un bebé en brazos, Elena y Nico, la familia que ya no existía. Lucía se detuvo frente a una foto en particular. Elena acariciando la mejilla del niño, sonriendo como si el mundo fuera un lugar eternamente seguro. El pecho de Lucía se cerró. Ella también había acariciado el rostro pequeño de Gabriel. Ella también había pensado que el amor era suficiente para protegerlo. El mayordomo notó su mirada. «Era la señora Elena», dijo con frialdad. «Falleció antes de que el niño cumpliera un mes». Lucía tragó en seco. «¿Y el señor Álvarez?» «No soporta el ruido», respondió él. «Ni las preguntas. Aquí todos trabajan en silencio. Y hay una regla. Nadie debe intentar interactuar con el niño». Lucía frunció el ceño. «¿Por qué?» «Porque no responde», dijo él, como quien repite algo que ya no significa nada. «Es ciego. No reacciona. Es inútil hablarle». La palabra inútil cortó a Lucía por dentro. Ella sabía lo que era que alguien desestimara una vida solo porque parecía frágil. Sabía lo que era que dijeran, «No hay nada que hacer». Sabía lo que era perder a alguien sin haber podido luchar. No dijo nada, pero en su interior algo ardió. Una mezcla de rabia, tristeza y una compasión tan intensa que casi le dolió. Esa misma tarde, mientras ordenaba la sala, vio un carrito pequeño en el suelo. Una pelotita roja, unos bloques azules. Los recogió con cuidado, colocándolos en una cesta tejida. Y cuando se levantó, lo vio. Un niño pequeñito, sentado en la alfombra, tan quieto que parecía parte de la decoración. Cabello claro, piel pálida, ojos abiertos pero perdidos en alguna parte invisible. Nico. Lucía sintió un golpe en el estómago. Era imposible no recordar a Gabriel. La quietud de sus ojos, la fragilidad de su cuerpo. El mayordomo pasó junto a ella y murmuró: «No intente hablarle, no la escuchará». Pero cuando él se fue, Lucía no pudo obedecer. Se arrodilló lentamente, acercándose al niño con la suavidad de quien teme romper algo precioso. «Hola, mi cielo», susurró. Nico no respondió. Ni siquiera giró la cabeza. Pero algo en sus ojos, algo minúsculo, casi imperceptible, le hizo sentir que aquel niño no estaba completamente ausente. Que había una historia detrás de esa quietud. Esa noche, en la habitación pequeña que le asignaron, Lucía se acostó sin poder cerrar los ojos. El sonido de las olas golpeando los acantilados entraba por la ventana entreabierta, mezclándose con el suspiro del viento. Pero nada acallaba la imagen del niño en la alfombra. Ese vacío en su mirada le recordaba demasiado a su propio hijo, y eso era un peso que no esperaba cargar de nuevo. Lucía no vino aquí para sentir, no vino para recordar, no vino para cuidar a nadie. Pero el silencio de la casa y los ojos de Nico comenzaron a mover algo dentro de ella. Algo que llevaba meses enterrado. Antes de empezar el próximo capítulo de esta historia, cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que el destino te quitó algo que amabas. Te estaré leyendo. La primera vez que Lucía vio a Nico de cerca, realmente de cerca, no fue en el baño ni en los pasillos silenciosos de la mansión.
Fue en la sala principal, ese espacio enorme donde las paredes de cristal dejaban entrar la luz del amanecer. Pero aún así, todo seguía sintiéndose apagado. La mansión tenía algo extraño. Aunque el sol la bañaba desde todos los ángulos, adentro siempre parecía sombra. Como si la tristeza hubiera pintado cada superficie con un velo invisible. Lucía había empezado el día temprano, como siempre. El mayordomo le había entregado una lista: ordenar la sala, sacudir los muebles, acomodar los juguetes de Nico sin hacer ruido. Evite distraerse, decía la nota en letras frías. Pero ¿cómo evitarlo cuando el silencio pesa más que las paredes? Mientras recogía los objetos del suelo, un carrito rojo, un oso con una oreja caída, 2 bloques azules, pensaba en la ironía de todo. Tantos juguetes para un niño que no los veía. Tantos colores para unos ojos que, según todos, jamás reaccionaban. Tantos recuerdos esperando ser creados, y ninguno vivendo. Colocó los juguetes en una cesta, y al levantarse, sintió una presencia a sus espaldas. Se giró. Allí estaba él. Nico, sentado en la alfombra, tan quieto que parecía que el tiempo lo había olvidado allí. Sus piernitas estiradas, su cabecita inclinada levemente hacia abajo, los ojos abiertos y completamente vacíos. No vacíos por falta de visión, sino vacíos como si el alma hubiese decidido esconderse en un rincón inaccesible. Lucía sintió un nudo en la garganta. Ese vacío. Ella lo conocía. Lo había visto en Gabriel. Lo había visto en sí misma. El mayordomo pasó por el pasillo y, al notar su mirada, dijo sin detenerse: «No intente hablarle. No responde. Es como una planta. Una planta. Un niño. Una vida reducida a esa palabra». Lucía apretó los labios. No dijo nada, pero su pecho se llenó de algo caliente, una mezcla de dolor y rebeldía. Ella sabía lo que era que la gente hablara de un niño como si no importara. Sabía lo que era ver a médicos resignados, enfermeras indiferentes, diagnósticos fríos. Sabía lo que era que el mundo siguiera adelante mientras tu propio hijo dejaba de respirar. Cuando el mayordomo desapareció, ella dio un paso hacia Nico, luego otro, y se arrodilló a una distancia cuidadosa, como quien se aproxima a un ser frágil que podría romperse al menor movimiento. «Hola, mi cielo», susurró. Nada. Nico no giró la cabeza. No frunció el ceño. No movió los dedos. Su quietud tenía un peso tan inmenso que parecía llenar toda la sala. Lucía se inclinó un poco más. Observó sus ojos. Eran grandes, hermosos, de un color claro que la luz intentaba acariciar, pero sin recibir ninguna respuesta. Aún así, había algo allí, muy al fondo, algo que ella no podía explicar. No era ceguera total, no era falta de vida, era desconexión, como si el niño hubiese decidido no existir en este mundo, porque este mundo no le ofreció nada durante mucho tiempo. «Nico», dijo ella, apenas audible. El chico no reaccionó, pero Lucía se quedó observándolo, no como empleada, no como quien evalúa una tarea, sino como madre, como alguien que ha amado y perdido, y que reconoce en el silencio de los otros la misma herida que lleva por dentro. El tiempo pasó sin que ella se diera cuenta. Quizás fueron segundos, quizás minutos. En esa mansión, el tiempo parecía respirarse de un modo distinto. Nico, en un movimiento tan sutil que podría haber pasado desapercibido para cualquiera, inspiró un poquito más profundo. Fue apenas un suspiro, un gesto que muchos ignorarían. Pero no Lucía. Su corazón dio un pequeño salto. Era mínimo, casi inexistente. Pero para ella fue como una señal. No estaba totalmente ausente. No estaba totalmente vacío. No estaba totalmente perdido. Esa noche, Lucía volvió a su cuarto con la imagen del niño quemándole la mente. Se acostó sin cambiarse, mirando el techo, escuchando el mar golpear los acantilados como si la naturaleza llorara por ellos. Cerró los ojos, pero en lugar de encontrar descanso, el rostro de Nico aparecía una y otra vez. Ella vino aquí para desaparecer, para no sentir, para trabajar sin pensar. Pero Nico estaba rompiendo esa coraza que ella había construido con tanto esfuerzo.
Recordó la última vez que sostuvo a Gabriel, su piel tibia, sus ojos entreabiertos, la sensación de que la vida se escapaba como agua entre los dedos. Nico respiraba igual. Nico miraba igual. Nico parecía pedir ayuda, sin decir una sola palabra. Lucía se llevó una mano al pecho. Sentía que algo se movía dentro de ella, algo que había jurado no volver a despertar. Esa noche, por primera vez desde que llegó, Lucía lloró. Lloró en silencio, como la mansión. Lloró por Gabriel. Lloró por Nico. Lloró por sí misma. Y sin saberlo, ese llanto fue el primer paso hacia el descubrimiento que cambiaría la vida de todos. Porque en aquella casa, donde nadie veía nada, ella fue la primera en ver lo que siempre había estado allí. Durante los días siguientes, Lucía intentó convencerse de que lo que había visto, o sentido, con Nico, no era real. Quizás es solo deseo, pensaba. Quizás estoy viendo a Gabriel donde no está. Y sin embargo, cada vez que pasaba cerca del niño, algo dentro de ella se tensaba. Un instinto, un llamado, una certeza sin nombre. Pero el mundo de la mansión no cambiaba. El silencio permanecía intacto. El mar seguía golpeando los acantilados con su ritmo frío, y los pasos de los empleados continuaban siendo sombras en movimiento. Hasta que un día, un detalle pequeño, aparentemente insignificante, abrió una grieta enorme en esa rutina silenciosa. Lucía estaba limpiando el cuarto de Nico cuando escuchó pasos detrás de ella. El mayordomo, como siempre, entró sin mirar a nadie, sin explicar nada. Caminó directo hacia la cómoda. Abrió un cajón superior y sacó un frasco chiquito, de vidrio transparente, con un líquido casi imperceptible. Lucía observó discretamente por el reflejo del espejo. El hombre se acercó a Nico, tomó su barbilla con torpeza y le abrió los ojos uno por uno. 2 gotas en el derecho. 2 gotas en el izquierdo. El niño ni parpadeó. «¿Qué es eso?», preguntó Lucía con cuidado. El mayordomo la ignoró, como si la pregunta no mereciera respuesta. Cerró el frasco, lo dejó sobre la bandeja plateada y salió del cuarto sin pronunciar una palabra. Lucía respiró hondo. Esperó a que los pasos se perdieran por el pasillo. Solo entonces se acercó. En la bandeja, junto al frasco, había un pequeño paño doblado. El frasco mismo no parecía importante, pero algo en él, una sensación extraña, un presentimiento oscuro, la obligó a tomarlo en la mano. Lo giró lentamente. La etiqueta estaba un poco desgastada, como si hubiera sido manipulada demasiadas veces. Las letras, pequeñas y confusas, parecían luchar para permanecer legibles. Aún así, logró leer algunas palabras. Control de sensibilidad óptica. 0,2%. Reducción de respuesta a la luz. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Reducción de respuesta a la luz. Reducir. No aumentar. No proteger. No curar. Reducir. Pero Nico ya era considerado ciego. ¿Para qué darle algo que apagaba aún más cualquier posible reacción? Su corazón empezó a latir más rápido. Con manos temblorosas, buscó la fecha de expiración. La encontró, casi borrada. Vencido hacía más de 6 meses. Un sabor amargo le subió por la garganta. Miró al niño, acostado sobre la cama, quieto como siempre, con los ojos abiertos hacia un techo que no veía, o que quizás no podía ver bajo el efecto de ese líquido. «¿Qué te están haciendo, mi amor?», murmuró. Guardó el frasco en su mano un instante más. Sentía un impulso casi irracional de romperlo, de tirarlo al mar, de evitar que ese líquido volviera a tocar los ojos de ese niño. Pero respiró hondo, lo devolvió a su sitio y dio un paso atrás. Necesitaba entender antes de actuar. Esa noche, cuando el mar rugía más fuerte que de costumbre, Lucía se sentó en su cama y encendió su celular. Buscó el nombre del medicamento. Los resultados aparecieron rápido, cada línea un golpe al pecho. Uso recomendado en pacientes con fotosensibilidad extrema. Efectos secundarios: visión borrosa, inhibición de la respuesta lumínica, pupilas lentas. No recomendado para menores de 1 año.
Lucía cerró los ojos, sintiendo que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Abrió nuevamente la lista. Sus ojos volvieron a detenerse en una frase. No debe utilizarse en casos donde sea necesario evaluar, reforzar el reflejo ocular. ¿Evaluar? ¿Reflejo? ¿Ceguera? Todo empezaba a encajar de una manera aterradora. Se llevó una mano a la boca. No, no puede ser. Recordó la escena de la bañera, la espuma, el parpadeo, el murmullo, la forma en que Nico siguió su mano, la forma en que la miró, la forma en que parecía ver. Su respiración se volvió temblorosa. Era imposible, pero a la vez, era la única explicación que tenía sentido. Al día siguiente, mientras doblaba unas toallas, notó algo que antes nunca había observado. Nico reaccionaba más, apenas pero más, cuando habían pasado varias horas sin las gotas. Después del ritual del mayordomo, volvía al vacío. Era un patrón, un ciclo, una prisión líquida. Lucía tomó una decisión. Iba a observar cada detalle, cada reacción, cada cambio, cada hora. Sacó un cuaderno viejo de su bolsa. Arrancó las páginas que tenían notas antiguas. Y en la primera hoja en blanco escribió: Día 1. Posibles reacciones después de las gotas. Marcó horas. Marcó comportamientos. Marcó silencios. Se convirtió en la sombra que nadie veía, pero que veía todo. Durante 3 días siguió el mismo ritual. Cada día el patrón era más claro. Después de las gotas, Nico apagado. Horas después, Nico parpadeaba, respiraba más profundo, movía los ojos. Lucía cerró el cuaderno la noche del tercer día, con el corazón temblando. Ya no era una sospecha, ya no era un presentimiento, era verdad. Nico no estaba ciego, lo estaban manteniendo en la oscuridad. Y Lucía iba a descubrir por qué. El cuarto de baño siempre había sido un lugar silencioso en la mansión. El mármol frío, el olor a jabón neutro, el vapor que se elevaba como un suspiro atrapado. Todo pertenecía a una rutina que parecía hecha para repetirse sin vida. Pero aquella mañana, el silencio tenía un pulso distinto. Algo estaba a punto de romperse. Lucía ya llevaba días observando las reacciones de Nico. Había escrito cada detalle en su cuaderno, cada parpadeo, cada movimiento tenue de los ojos, cada respiración que parecía más consciente cuando pasaban suficientes horas desde la aplicación de esas gotas malditas. Esa mañana tomó una decisión que le quemaba el pecho. No permitiría que el mayordomo las aplicara. No ese día. No otra vez. Se levantó más temprano que todos. Preparó el baño con cuidado, como siempre. El agua tibia, la toalla blanca, el jabón suave con aroma a almendra. Luego cargó a Nico, que descansaba en sus brazos como si el mundo nunca lo hubiera tocado. Él no protestó, nunca lo hacía. Pero había algo diferente en su quietud, algo que solo ella parecía notar. Cuando lo colocó en la tina de cristal, la luz del amanecer entró a través de los ventanales gigantes y se reflejó en la superficie del agua. Una luz suave, dorada, que se extendió sobre el cuerpo del niño como un abrazo cálido. Lucía se arrodilló a su lado, mojando una esponja y pasándola por su pecho, con movimientos lentos, casi reverentes. «Buenos días, mi cielo», susurró. Hoy vamos a intentar algo, ¿sí?» Nico respiró con un leve temblor. Lucía cerró los ojos un instante. Era ahora o nunca. Empapó la esponja, la levantó y dejó que la espuma fuera cayendo en pequeñas gotas. Una de ellas resbaló por la frente de Nico y descendió cerca del ángulo externo de su ojo derecho. El niño parpadeó. Rápido, como si quisiera apartar la gota. Lucía sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones. «Otra vez», murmuró. Volvió a presionar la esponja. Una pequeña hebra blanca bajó por la sien del niño. Nico parpadeó de nuevo, esta vez más fuerte, y luego movió los ojos hacia ella. Muy poco, pero suficiente para que su corazón casi se detuviera. «Mi amor», dijo en un hilo de voz. «Tú puedes verme, ¿verdad?» La mano pequeña de Nico tembló en el agua. Su respiración se hizo más profunda. Y entonces, con un sonido tan suave que parecía romperse al salir,
murmuró, y... Lucía sintió las lágrimas acumularse, calientes, inevitables. Había esperado ese sonido tanto tiempo, sin saberlo. No era solo un balbuceo. Era un puente. Era una vida intentando volver. «Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy», susurró, temblando. Y en ese instante, sintió que no estaba sola en el cuarto. Un crujido leve, como el de un zapato sobre mármol. Un suspiro contenido. Lucía levantó la vista. Mauricio Álvarez estaba allí, en el marco de la puerta. El hombre que vivía entre sombras. El padre que había llorado sin que nadie lo viera. El millonario que había enterrado su esperanza junto al cuerpo de su esposa. Su rostro estaba descompuesto. Las pupilas dilatadas, el aliento agitado. Los ojos abiertos como quien presencia un milagro. O un crimen. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz temblorosa. Lucía quiso explicarse, pero las palabras no salían. Solo podía mirar al niño, que de pronto giró su cabecita hacia la voz del hombre. Sí, giró, como si buscara a su padre. Mauricio dio un paso, luego otro. Parecía hipnotizado. «Nico», susurró como si temiera romper algo frágil. «Hijo, puedes...». No terminó la frase, porque Nico levantó la mano. Una manito húmeda, pequeña, temblorosa, que se extendió. Mauricio cayó de rodillas junto a la tina. Puso las manos en el borde de cristal, como si necesitara sostenerse para no desmoronarse. Respiraba con dificultad, los ojos inundándose de lágrimas que no sabía contener. «¿Puedes verme?», repitió, con la voz rota. «¿Puedes verme, hijo?». Nico volvió a parpadear, varias veces, y por un instante que pareció eterno, sus ojos, esos ojos que durante meses habían sido descritos como muertos, inertes, inútiles, se elevaron directamente hacia el rostro de su padre. Fue un movimiento pequeño, pero para Mauricio fue el mundo entero. «Dios mío», susurró él, quebrándose por completo. Lucía sintió la piel erizarse. Era testigo de algo inmenso, algo que no pertenecía al silencio de esa casa ni a la resignación que la había gobernado durante tantos meses. El niño no estaba perdido. Nunca lo estuvo. Y ahora, frente a los ojos de su padre, estaba despertando, no solo a la luz, sino a la vida misma. Pero lo que ninguno de los dos sabía todavía era que ese despertar tenía un precio oscuro, escondido en frascos de vidrio, en diagnósticos sospechosos, en manos equivocadas. La verdad comenzaba a asomar, y ya no habría forma de detenerla. Mauricio no dijo nada durante varios minutos. Continuó arrodillado junto a la tina, respirando como si el aire hubiera vuelto a su cuerpo después de medio año de ausencia. Nico apoyó su manito en el borde de cristal, buscando el rostro de su padre con una precisión torpe, pero real. No había duda. No era un reflejo. No era azar. Aquel niño veía, al menos un poco. Y ese poco era suficiente para derrumbar todo lo que Mauricio había creído. Finalmente, el hombre se levantó, tomó una toalla y envolvió a su hijo con un cuidado que parecía recién aprendido. Sus pasos eran lentos, casi reverenciales. Lucía se quedó quieta, observando cómo una chispa, una sola, pero luminosa, había encendido algo en él, algo que llevaba apagado desde la muerte de Elena. «Lucía», dijo Mauricio con la voz baja, pero firme, «sígueme. Necesito que me expliques exactamente lo que está pasando». Ella tragó saliva y lo acompañó hasta el estudio de la mansión. Ese cuarto era diferente a los demás. Allí no había silencio, había peso. El peso de documentos, de decisiones, de recuerdos, de una vida que se había detenido abruptamente. Mauricio dejó a Nico en un pequeño sofá, donde el niño quedó tranquilo, tocando las fibras de la manta, como si descubriera un nuevo mundo al alcance de sus dedos. El millonario encendió la lámpara del escritorio. La luz cayó sobre una caja gris. «Aquí está todo», dijo él. «Cada diagnóstico, cada receta, cada informe desde el día en que nació». Lucía se acercó lentamente.
Mauricio abrió la caja y comenzó a sacar carpetas, sobres sellados, exámenes impresos, documentos que parecía haber guardado sin mirar, confiando ciegamente en quienes se los entregaron. «Cuéntame», pidió él con un tono que mezclaba miedo y determinación. «¿Qué viste? ¿Qué anotaste? ¿Cómo sabías que esto era posible?» Lucía respiró profundo. Sacó su cuaderno y lo abrió en la primera página donde, con una letra firme, había escrito: Día 1. Observaciones de Nico. «Lo vi parpadear», dijo. «Varias veces, siempre cuando habían pasado horas desde que el mayordomo le ponía esas gotas». Mauricio levantó la mirada. «¿Gotas?» Ella asintió. «Todos los días, a la misma hora, 2 en cada ojo. Nunca me dijeron para qué servían. Así que revisé el cuaderno y lo colocó sobre el escritorio. Luego describió lo que había leído en la etiqueta: reducción de sensibilidad a la luz. Y después, la fecha de expiración». Mauricio palideció. No puede ser. Sus dedos temblaban mientras tomaba el frasco que Lucía había traído escondido en su bolsillo del delantal. «Esto está vencido. ¿Cómo? ¿Por qué?» Lucía continuó con voz suave, pero firme. «Estoy segura de que esas gotas son lo que mantiene a Nico apagado, como si lo estuvieran forzando a vivir en una oscuridad artificial». Mauricio apretó el frasco en su mano. «¿Quién recetó esto? Tiene que haber un nombre, algo...» Lucía frunció el ceño, revisando los papeles que él había extendido sobre la mesa. Fue entonces cuando ambos vieron, repetido una y otra vez, en la esquina superior derecha de muchos documentos, un nombre: Dr. Esteban Luján. Mauricio tragó en seco. Él fue el primer médico que vio a mi hijo, el que dijo que era ciego, el que... Se detuvo, como si cada palabra fuera un golpe directo al pecho. El que me dijo que no había esperanza. Lucía tomó su celular. «Déjeme buscarlo». Escribió el nombre en el buscador. Mauricio se inclinó sobre ella, inquieto. Los resultados aparecieron en segundos. Artículos, denuncias, un comunicado oficial. Ella leyó en voz alta: licencia suspendida por tratamientos experimentales en neonatos. Prescripciones inadecuadas. Investigado por manipular reflejos oculares. Lucía levantó la mirada, el corazón acelerado. «Señor Álvarez, no fue un error. Fue negligencia», completó él, con la voz quebrándose. «O algo peor». El silencio llenó el estudio. No era el silencio apagado de la mansión. Era un silencio cargado de furia contenida. Mauricio apretó los documentos con fuerza. Yo confié en él. Estaba destruido por la muerte de Elena. No pensé, no revisé, solo obedecí. Lucía dio un paso hacia él. «No se culpe. Usted estaba cargando un dolor que nadie puede imaginar. Y ellos lo aprovecharon». El millonario respiró hondo, como si necesitara llenarse de aire para no quebrarse. Luego miró a su hijo, que jugaba con la manta como si descubriera el mundo por primera vez. «No puedo permitir que esto continúe», dijo por fin. «No puedo permitir que nadie más viva lo que vivimos nosotros». Se giró hacia Lucía. «Mañana llamaré a mi abogado. Vamos a abrir una investigación. Vamos a llegar al fondo de todo esto». Lucía asintió. «Yo estaré con usted, pase lo que pase». Mauricio cerró los ojos un instante, como abrazando la determinación que acababa de nacer en él. Después, abrió la boca y dijo: «Gracias, Lucía. No sé cómo agradecerle lo que hizo por mi hijo». Ella bajó la mirada con la voz temblorosa. «No lo hice solo por él. También lo hice por Gabriel». Nico levantó la cabecita como si hubiera escuchado el nombre. Los ojos de ambos adultos se llenaron de emoción. «Antes de continuar esta historia, cuéntame en los comentarios si crees que Lucía debería haber hablado desde el principio, o si el miedo puede callar incluso a los corazones más fuertes. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas el próximo capítulo». La mañana siguiente parecía otra. No porque el sol brillara diferente, ni porque el mar golpeara los acantilados con menos fuerza, sino porque algo dentro de la casa había cambiado. Un cambio tan discreto que ningún visitante casual lo habría notado. Pero para Lucía
y especialmente para Mauricio. Era imposible ignorarlo. Las cortinas, por ejemplo. Esas cortinas gruesas que llevaban meses cerradas, como si la casa quisiera protegerse del mundo exterior, amanecieron abiertas. No fue accidental. Mauricio había bajado antes del amanecer, y uno por uno, fue corriendo los paños pesados hasta dejar entrar la luz. Sus manos temblaban mientras lo hacía. No de cansancio, sino de algo parecido al miedo y al alivio. Como si abrir esas ventanas fuera un gesto de despedida a la oscuridad que había gobernado su vida desde la muerte de Elena. Cuando Lucía bajó a la sala, vio cómo los rayos del sol entraban sin obstáculos, llenando el piso de manchas doradas que parecían moverse con la brisa. Era la primera vez que veía ese espacio respirar. Y no solo eso. En el centro del tapete, sentado como si fuera la primera vez que habitaba ese lugar, estaba Nico. Tocaba la alfombra con las manos, moviéndolas lentamente de un lado a otro, como si descubriera el mundo a través de texturas y luz. A cada movimiento, pequeñas motas de polvo brillaban alrededor de él. Lucía se acercó con pasos suaves. «Buenos días, mi amor». Nico levantó la cabeza. Muy poquito, pero lo hizo. Y la miró. La miró realmente. Lucía sintió como el corazón se le llenaba de un calor que hacía meses no conocía. No era ilusión. No era un deseo disfrazado. Era real. «Está reaccionando a la luz», dijo una voz detrás de ella. Era Mauricio, apoyado en la baranda de la escalera. Parecía otra persona. Su rostro seguía marcado por el cansancio, pero ya no había ese peso insoportable en sus ojos. Había algo más, algo parecido a esperanza. «Mire», susurró él. Lucía tomó un pequeño espejo que había sobre la mesa. Lo inclinó para reflejar un rayo fino hacia el suelo. La luz se movió como una estrella blanca sobre la alfombra. Nico siguió el reflejo con los ojos. Luego estiró la mano y tocó la luz. Mauricio se cubrió la boca con la mano, como si el gesto fuera demasiado grande para contenerlo. «Él está viendo», dijo sin poder terminar. Lucía sonrió, pero sus ojos estaban húmedos. «Está aprendiendo, señor Álvarez. Está despertando». Mauricio bajó la escalera, se arrodilló junto a su hijo y lo abrazó con delicadeza, como si temiera romperlo. Nico apoyó su cabecita contra el pecho de su padre. Un pequeño sonido escapó de sus labios. No era palabra, no era balbuceo, era vida. Ese día marcaría el comienzo de una transformación silenciosa pero profunda. A la hora del desayuno, Lucía decidió intentar algo nuevo. Recordaba que Elena quería para su hijo una infancia llena de colores y formas. Así que, en un acto simple pero simbólico, recortó pequeños círculos y triángulos de papel celofán rojo, amarillo y azul. Los pegó sobre los ventanales con cinta transparente. Cuando el sol atravesó los cristales, la sala se llenó de manchas de colores vibrantes que bailaban sobre las paredes. Nico soltó un sonido parecido a una risa. Pequeñita, pero risa. Mauricio se llevó una mano al corazón. Elena hubiera amado esto. Hubo un silencio suave después de esas palabras, no el silencio opresivo de antes, sino un silencio lleno de memoria y amor. Un silencio que permitía respirar. Esa tarde, Lucía puso música suave. Unas notas de piano llenaron la casa. Nico giró su cabeza hacia el sonido, como si lo reconociera. Maurice sonrió al verlo. «Hace meses que no escucho música aquí», dijo él. «Pensé que ya no tenía sentido». «Ahora sí», respondió Lucía. «Para él. Durante horas, para usted también». Nico miró las luces, siguió sombras, tocó colores, escuchó melodías. Todo en él parecía abrirse, como una flor que finalmente encontraba el sol, después de demasiado tiempo bajo tierra. Por la noche, antes de acostarse, Mauricio entró en el cuarto del niño. Se agachó junto a la cuna y lo cubrió con una manta suave. Nico abrió los ojos y buscó la luz tenue de la lámpara. Su padre lo observó maravillado. «No voy a volver a dejarte en la oscuridad», murmuró. «Te lo prometo». En el pasillo, Lucía vio la escena sin querer interrumpir. Sintió que algo se acomodaba en su pecho.
un pedazo roto que comenzaba a encajar de nuevo. La casa, una vez silenciosa, apagada y triste, empezaba a despertar. Y Nico también. Pero recuperar la luz era solo el comienzo, porque la oscuridad que lo había atrapado no había sido accidente. Y Lucía y Mauricio estaban a punto de descubrir el alcance real del daño, y de la verdad que aún faltaba por revelar. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de luz y tensión. Mientras la casa se llenaba de colores, risas tímidas y descubrimientos, un nuevo peso comenzaba a formarse sobre los hombros de Mauricio. No era el peso de la tristeza, ni el del luto, sino el de una verdad que, una vez descubierta, no podía seguir enterrada. La mañana en que llamó a su abogado, Lucía estaba preparando el desayuno. Escuchó su voz desde el estudio, firme, lenta, casi demasiado controlada. «Rodrigo, necesito que vengas hoy. Es urgente». El tono no admitía discusiones. Cuando el licenciado Rodrigo Méndez llegó a la mansión unas horas más tarde, Lucía lo vio entrar. Un hombre de unos 50 años, con traje gris y expresión sobria. Al cruzar la puerta, notó la atmósfera distinta de la casa, como si no coincidiera con las historias que Mauricio le había contado en otros tiempos. Tal vez por eso, su primera frase fue: «Esta casa no se siente como antes». Mauricio lo condujo sin preámbulos al estudio. Lucía, invitada a entrar, se sentó con su cuaderno en el regazo. Rodrigo escuchó con una atención silenciosa mientras Mauricio contaba todo. Desde la muerte de Elena hasta el diagnóstico del doctor Luján, pasando por la rutina de las gotas y la extraña quietud del niño. Cuando Lucía habló, lo hizo con la voz suave pero firme que nace de la verdad. Mostró su cuaderno, explicó los horarios, las reacciones, los parpadeos, la primera vez que Nico dijo «ma», la forma en que la luz parecía despertarlo. Rodrigo hojeó las anotaciones sin levantar la vista hasta que terminó. Luego tomó el frasco del medicamento. Lo giró entre sus dedos, analizando la etiqueta casi borrada. «Esto», dijo con un tono más grave, «esto no debió haberse usado nunca en un niño tan pequeño. Y mucho menos si estaba vencido». Silencio. Mauricio apretó los puños. «¿Qué podemos hacer?». El abogado lo miró directamente. «La pregunta real es, ¿hasta dónde quiere llegar?». Mauricio respiró hondo. «Hasta donde sea necesario». Rodrigo asintió. «Entonces vamos a necesitar cada documento, cada receta, cada resultado de examen, cada firma del doctor Luján, todo lo que lo vincule con este medicamento». Lucía ayudó a organizar las carpetas sobre la mesa. Las hojas parecían piezas de un rompecabezas que cuando se acomodaban juntas formaban un retrato oscuro. Un médico que había manipulado diagnósticos, que había prescrito medicamentos inapropiados, que había jugado con la salud de bebés vulnerables. El abogado dejó escapar un suspiro largo. «Esto no es solo un caso individual», dijo. «Es un patrón, un historial de negligencias. Y ustedes tienen lo que muchos no tuvieron, evidencia clara». Mauricio apoyó una mano sobre el hombro de Lucía. Ella lo vio todo primero. Ella lo descubrió. Lucía bajó los ojos, incómoda con el reconocimiento. «Yo solo escuché a mi corazón. Algo no estaba bien». Rodrigo se levantó, recogiendo los documentos. «Voy a redactar la acusación hoy mismo. Este médico no puede seguir destruyendo vidas». 2 semanas después, comenzaron las audiencias. El tribunal estaba lleno. No porque el caso fuera mediático al principio, sino porque la verdad tiene una forma peculiar de atraer miradas. Padres que habían perdido hijos. Madres con expresiones endurecidas por el dolor. Enfermeras que habían sospechado algo, pero nunca tuvieron pruebas. Era como si la historia de Nico hubiera abierto una puerta que muchos necesitaban cruzar. Lucía se sentó en primera fila, con las manos entrelazadas. Mauricio estaba a su lado, recto, sereno, aunque la tensión se le escapaba por la mandíbula apretada. Nico no podía estar allí. Era demasiado pequeño. Pero una foto suya descansaba en el bolsillo interno del saco de Mauricio. Él la tocaba de vez en cuando, como buscando fuerza. Cuando llamaron a Lucía a declarar, el silencio fue absoluto.
Ella subió al estrado con pasos lentos. No era una mujer que buscara protagonismo. Era una mujer que había visto la verdad y no estaba dispuesta a callarla. Abrió su cuaderno y comenzó a narrar. Cada palabra era clara, tranquila, precisa. No buscaba convencer a nadie, solo contaba lo que había visto. El niño parpadeaba, dijo, pero solo cuando no tenía las gotas. Cuando las gotas estaban recientes era como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de él. Hubo murmullos en la sala. Cuando Mauricio tomó el estrado, su voz tenía un filo distinto. No era ira. Era dolor convertido en determinación. Confié en el diagnóstico. Confié en el médico. Estaba roto por la pérdida de mi esposa. Y nunca pensé que alguien pudiera aprovecharse de eso. Al terminar, la sala quedó en silencio. Un silencio pesado, espeso, lleno de indignación contenida. El juez deliberó por horas, y cuando finalmente regresó, su voz retumbó en el recinto. El tribunal declara culpable al doctor Esteban Luján por fraude médico, negligencia profesional y daño a la salud infantil. Su licencia queda revocada de manera definitiva. Se le sentencia a 10 años de prisión. Mauricio cerró los ojos. Lucía sintió un nudo en la garganta. Habían ganado. Pero más importante aún, Nico nunca volvería a vivir en la oscuridad provocada por otros. Y ese era solo el inicio de una nueva vida. 3 meses pasaron desde la sentencia, y aunque el calendario marcaba días comunes, la vida dentro de la mansión de vidrio ya no se parecía en nada a lo que había sido antes del juicio. La oscuridad que la había envuelto durante meses había desaparecido por completo. Y no porque las ventanas fueran grandes, ni porque el mar reflejara el sol con más fuerza, sino porque algo, o mejor dicho, alguien, había devuelto la luz a ese hogar. La casa despertaba temprano ahora. Las cortinas permanecían abiertas desde el amanecer, permitiendo que los primeros rayos iluminaran los pasillos. Las paredes frías parecían menos frías. El piso de mármol tenía destellos cálidos. El sonido del mar ya no era un lamento. Era un acompañamiento. Una especie de latido constante que se mezclaba con algo nuevo. Risas pequeñas. Pasos apresurados. Murmullos infantiles. Nico había cambiado. No solo veía, vivía. Sus ojos, antes apagados, estaban llenos de un brillo curioso. Caminaba tambaleándose por la sala, usando las paredes como guía cuando la emoción lo hacía ir demasiado rápido. A veces caía sobre las alfombras y se reía, levantando las manos pidiendo ayuda. Y otras, simplemente se quedaba quieto mirando el reflejo de las luces de colores que Lucía seguía pegando en los ventanales cada mañana. Lucía. Ella también había cambiado. O quizá, más que cambiar, había recordado quién era antes de que la tragedia la quebrara. Su rostro tenía otra expresión ahora. Más suave, más viva, más en paz. A veces, mientras preparaba el desayuno o doblaba la ropa de Nico, se sorprendía sonriendo sin razón aparente. Y cuando eso ocurría, llevaba instintivamente una mano al pecho, como si aún temiera romper esa sensación que tanto tiempo le había faltado. Una mañana, mientras el sol pintaba la sala con tonos rosados, Nico se detuvo frente a la ventana. Levantó la cara hacia la luz y preguntó con voz dulce, ¿por qué el sol brilla tanto? Lucía sonrió, se arrodilló a su lado y le acarició el cabello. Porque la luz nunca tiene miedo de volver, mi vida. Mauricio escuchó la escena desde el comedor. Se detuvo en la puerta, apoyado en el marco, sin querer interrumpir. A veces le costaba creer que ese era su hijo. Que aquel niño que antes parecía atrapado en un mundo sin color, ahora fuera capaz de hacer preguntas, de reír, de seguir la luz como si fuera un tesoro recién descubierto. El hombre respiró hondo, sintiendo cómo el pecho se le llenaba con algo que años atrás hubiera llamado felicidad, pero que ahora tenía un significado mucho más profundo. Gratitud. ¿Puedo unirme?, preguntó finalmente. Nico corrió hacia él a tropezones, riendo, extendiendo los brazos. Mauricio lo levantó y lo cargó cerca del corazón, como si el niño fuera parte de su propio latido.
Lucía los observó en silencio, con los ojos brillantes. Esa tarde, mientras Nico dormía la siesta abrazado a su peluche favorito, Mauricio encontró a Lucía en el jardín, cortando unos tallos de lavanda. Ella se sobresaltó un poco al verlo. «Perdón», dijo él. «No quise asustarte». Lucía sonrió tímidamente. «Solo estaba ocupando las manos». Mauricio sostuvo un pequeño marco en las manos. Lo colocó sobre la mesa del jardín. Era una fotografía. Nico estaba sentado en la alfombra, sosteniendo una cucharita plateada con una expresión de completa alegría. Sus ojos brillaban de una forma que, meses antes, hubiera parecido imposible. «La tomo todas las mañanas antes de ir a ver a Nico», dijo Mauricio. «Me recuerda que no debo olvidar nada de lo que pasó, ni lo bueno, ni lo malo». Lucía rozó el marco con los dedos. «Esa es la mirada de un niño que finalmente ve el mundo», susurró. «Esa», respondió él suavemente, «es la mirada que tú le devolviste». Lucía negó con la cabeza, bajando los ojos. «Yo solo estuve en el lugar correcto». «No», interrumpió él acercándose un poco. «Estuviste en el lugar que Dios te mandó». Ella levantó la mirada, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. «Lucía», continuó Mauricio con la voz baja, «si tú no hubieras llegado, si tú no hubieras visto lo que nadie quiso ver, yo jamás habría salido de la oscuridad. Ni él tampoco». Lucía sintió un nudo en la garganta. No dijo nada. No hacía falta. En ese momento, la puerta del jardín se abrió y Nico salió corriendo, todavía medio dormido, buscando a sus dos personas favoritas en el mundo. Se apoyó en una pierna de Lucía, luego en la de su padre, juntándolos como si ese fuera el lugar natural para ambos. Mauricio y Lucía intercambiaron una mirada. Una mezcla de reconocimiento, de respeto, de algo que crecía lento, silencioso, inevitable. Una familia no nace solo de la sangre. A veces nace de la luz. Y ellos tres estaban aprendiendo a vivir en ella. El verano llegó a la costa gallega con un resplandor suave, casi dorado. El mar ya no sonaba como un lamento, sino como una canción vieja, llena de historias pasadas y promesas nuevas. La mansión de vidrio, que alguna vez había sido un mausoleo de sombras, ahora respiraba luz desde cada esquina. Lucía caminaba por el pasillo principal, llevando una bandeja con galletitas caseras. El aroma dulce llenaba el aire, mezclándose con el olor a lavanda que ella misma había plantado en el jardín. Al pasar por la sala, escuchó risas. Risas pequeñas, risas profundas, risas que parecían encender cada rincón de la casa. Se acercó. Allí estaban. Mauricio sentado en el suelo, con Nico en su regazo. El niño sostenía un libro lleno de dibujos coloridos. Lo abría, lo cerraba, lo volvía a abrir como si cada página fuera un mundo nuevo esperando por él. En un momento, levantó el libro hacia su padre, señalando una estrella dibujada con tinta amarilla. «Papá, mira». «Luz», dijo arrastrando las sílabas con una ternura que rompía el alma. Mauricio rió, abrazando a su hijo. «Sí, campeón. Eso es luz». Lucía sintió un calor en el pecho, una mezcla de orgullo y alivio. Ese niño, ese pequeño guerrero que todos daban por perdido, ahora era una chispa en movimiento, una chispa que había iluminado a los dos. Colocó la bandeja sobre la mesa. «Galletitas recién hechas», anunció con una sonrisa. Nico corrió hacia ella a pasitos torpes, abrazándose a su pierna. «Lucía», balbuceó. Lucía se inclinó y le acarició la mejilla. «Mi vida». Mauricio se levantó despacio. La miró con una expresión que ella había visto crecer en él día tras día. Una mezcla de gratitud, afecto y una calma que antes no existía. «No sé qué habríamos hecho sin ti», dijo él. «No sé cómo agradecer lo que hiciste por mi hijo y por mí». Lucía negó con suavidad. «Yo solo seguí mi corazón. Tu corazón nos salvó», respondió él. Nico tomó las manos de ambos, una en cada lado,
juntándolos. Los tres quedaron unidos en un pequeño círculo cálido. El niño miró hacia arriba como si entendiera algo profundo. «Somos luz», murmuró. Lucía sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Mauricio también, porque esa simple frase, tan inocente, tan pura, sintetizaba todo lo que habían vivido, todo lo que habían perdido, todo lo que habían recuperado. Habían atravesado la oscuridad, habían enfrentado la verdad, habían encontrado justicia, habían recuperado una vida, y sin darse cuenta, habían encontrado algo más, una familia. Esa noche, mientras el sol se escondía detrás del horizonte, los tres salieron al jardín. La luz naranja iluminaba la mansión como si quisiera bendecirla. Lucía tomó a Nico en brazos. Él levantó la mano hacia el cielo, intentando atrapar los últimos rayos. «Mira, Lucía», susurró Mauricio acercándose a ellos. «Él ya no teme a la oscuridad». Ella sonrió, porque alguien le enseñó que siempre habrá luz esperándolo. Mauricio la miró largo rato. Ya no con dolor, ya no con vacío, sino con un cariño profundo, una certeza silenciosa. «Gracias por quedarte», dijo finalmente. Lucía sintió el corazón latir fuerte. «Gracias por permitirme volver a sentir». El mar rugió suavemente, como aprobando aquellas palabras. Y allí, frente al ocaso más hermoso que habían visto, entendieron algo simple y poderoso. La luz no solo había vuelto a sus vidas, había decidido quedarse. Antes de irte, suscríbete para no perder la próxima historia. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando y haz clic ahora mismo en el siguiente relato lleno de emoción.